Bueno, enseguida le voy a preguntar por cuestiones referidas a su departamento, pero sí quisiera abordar algunos temas como vicelehendakari, porque se cumple un año de la guerra de Ucrania. ¿Qué efecto está teniendo esa guerra en la economía vasca? No sé si menos de la prevista en un primer momento. Bueno, a ver, yo creo que el efecto que está teniendo no solamente en la economía vasca, el impacto que está teniendo en toda la economía europea y probablemente en los equilibrios generales globales está siendo importante, ¿no? Mucho más de lo que inicialmente se podía haber considerado, ¿no? Aquí, en el momento inicial, yo ahora no le puedo hacer una precisión más exacta, pero en el momento inicial pilló a muchas empresas vascas que estaban desarrollando proyectos concretos allí, en Ucrania, ¿no? Pilló también algunas empresas que tenían establecimientos abiertos allí. Pilló a empresas que tenían pedidos pendientes de empresas de Ucrania, ¿no? Y que, bueno, las empresas desaparecieron como consecuencia de la conflagración bélica y los pedidos se quedaron en agua de borrajas. Por tanto, el impacto inicial fue grande y luego, pues, en proporción a lo que está suponiendo para toda Europa, porque está siendo un problema real desde el punto de vista económico, claro. Esta mañana hay una reunión de la Mesa de Seguimiento para la Acogida de Personas Refugiadas. Hoy estamos poniendo el foco, efectivamente, en ese conflicto bélico, pero en las personas, ¿no? En todas las que han tenido que abandonar ese país y que han llegado, por ejemplo, a Euskadi. No sé si hay un balance de cuántas personas siguen acogidas en Euskadi, personas ucranianas, evidentemente, cuántas en Álava, y si también hay un balance de cuántas han podido ya regresar a su país en este año. Bueno, ahí apunta correctamente, efectivamente, desde la sociedad y las instituciones vascas, en lo que tiene que ver con la ayuda militar, es poco lo que podemos hacer, ¿no? Sin embargo, yo creo que literalmente nos hemos volcado en lo que es la acogida de las personas que venían con voluntad de refugiadas, ¿no? Yo creo que aproximadamente durante el último año han pasado unas 4.000 personas con estatus de refugiadas, personas que han sido atendidas, acogidas por establecimientos de dimensiones pequeñas, incluso por entornos familiares concretos, ¿no? Lo cual nos ha permitido, siguiendo el modelo vasco de acogida, ofrecerles una atención personalizada, ¿no? En este momento yo creo que hay algo más de 200 personas, ¿no? El resto, pues, en fin, ha habido de todo. Ha habido gente que ha pasado por aquí con destino a otras partes de Europa o incluso de la península, y hay gente que ha regresado también, ¿no? Hay de todo. No sé si estuviese ahora mismo en marcha ese centro de acogida internacional de refugiados en Vitoria, estas personas podrían haber estado siendo acogidas en este recurso. Hombre, no lo sé. Yo tampoco voy a hacer una apreciación en relación con un proyecto que desconozco exactamente cuál es su alcance de contenido, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, está claro que cualquiera que sea finalmente el proyecto que vaya a cuajar, bueno, espero que sea, digamos, un elemento más para hacer posible la cooperación entre instituciones, que es la que está presidiendo la labor de acogida que desde Euskadi se está dispensando a las personas ucranianas que han venido a esta parte de Europa buscando acogida, ¿no? Habla de la cooperación entre las instituciones. Sabíamos que va a haber un grupo de trabajo entre el gobierno vasco y el español para este centro concretamente. No sé si se ha reunido ya y no sé si el Departamento de Seguridad tiene algo que aportar, añadir o decir en ese foro. Bueno, el Departamento de Seguridad, de manera directa no. Lógicamente, los departamentos directamente concernidos y competentes en la materia son otros, ¿no? Después, el impacto que un fenómeno de ese tipo o un proyecto de ese tipo pueda tener en la seguridad ya se evaluará, pero cuando el proyecto tome forma y sepamos exactamente cuál es el impacto que va a tener, ¿no? El número de personas que va a atraer y demás. Por ahora no. En este momento todavía es una fase demasiado prematura para que el Departamento de Seguridad haga una apreciación, ¿no? Al comienzo de la guerra y con la llegada de los refugiados hubo algunas pintadas con una Z en varios albergues de Bilbao. No sé si se han registrado más delitos de odio durante este año. Hombre, afortunadamente no han proliferado, ¿no? Sí ha habido pequeñas manifestaciones aisladas, ocasionales, con motivo de festividades o de entornos festivos, sí, con alguna manifestación de ese tipo, pero afortunadamente no han sido demasiadas todavía, ¿no? También es cierto que es muy difícil hacer el seguimiento de esas pintadas y del componente delictivo que puedan tener, ¿no? Serían, en todo caso, mensajes de odio, no son agravantes de odio a otro tipo de delitos, sino seguramente serían mensajes de odio que es más difícil de aprehender y de seguir, ¿no? Pero bueno, están registrados efectivamente todos, ¿no? Hablemos de las armas blancas, que es una cuestión que llevamos ya
ya unas cuantas semanas abordándolo, tras esa avalancha de noticias, de alertas por los heridos que hubo en Vitoria-Gasteiz, heridos por navaja en una discoteca. No sé si se han calmado las cosas y si se han reducido desde entonces el número de detenidos por la Ertzaintza por posesión de armas blancas en nuestro territorio. Bueno, a ver, es cierto que durante las últimas semanas, quizá mes y medio, se ha producido en Euskadi una alarma social mayor en relación con los delitos cometidos con arma blanca, ¿no? Porque seguramente se han producido en términos más estridentes y de una manera más llamativa, ¿no? Pero lo cierto es que las estadísticas no arrojan de manera manifiesta y ostensible un incremento de los delitos con arma blanca durante el último año e incluso durante el último cuatrienio, por decirlo así, ¿no? Estadísticamente no es así, ¿no? Aunque es cierto que durante las últimas semanas o quizá mes y medio, 2 meses, se ha producido pues una alarma mayor como consecuencia, digamos, de la estridencia que han revestido esas actuaciones concretas en el centro de las capitales. También en Donostia ha habido episodios parecidos, ¿no? Estadísticamente no, fíjese, en enero del 2023 hubo más delitos con navajas que en enero del 2022, es cierto, ¿no? Sin embargo, ha habido menos delitos con navajas que en la media del año 2022, ¿no? Lo cual significa que no es que durante el último año se pueda constatar una tendencia evidente de incremento en ese sentido, ¿no? Sino que estamos más o menos estabilizados, ¿no? A partir de ahí es cierto que, bueno, con arreglo a la preocupación social que ha incrementado, pues también, lógicamente, la atención de la Ertzaintza y de los servicios de seguridad, pues se ha incrementado, ha prestado especial atención. Hace ya 3 semanas prácticamente aprobamos un plan de acción en el ámbito de la Ertzaintza contra las armas blancas. Y bueno, desde entonces pues es cierto que ha habido actuaciones incisivas durante los fines de semana en los lugares más conflictivos, en lugares estratégicos se han puesto controles también de tráfico, y eso nos ha permitido, pues si quiere una cifra, en Álava, durante las 2 semanas en las que viene aplicándose el plan, se han intervenido aproximadamente 29 armas blancas o equivalentes objetos peligrosos, ¿no? Uh-huh. A nivel de Euskadi son más o menos 68 aproximadamente. Esto por lo que se refiere a la intervención de navajas. Uh-huh. Es cierto también un dato curioso, que aunque el plan lo que perseguía era, en fin, pues intervenir, controlar e intervenir las armas blancas, lo cierto es que también pues la Ertzaintza se ha encontrado, digamos, con una presencia de las drogas más allá de lo que se pensaba y más allá de lo que se tenía previsto, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, se ha ido por una cosa, pero también nos hemos encontrado con otros hechos delictivos que están ahí y que, bueno, están registrados, y, bueno, el fenómeno delictivo es así. Lo cual arroja también otro resultado, es decir, que la navaja, cuando viene mezclada con alcohol o con drogas, adquiere especial gravedad en nuestra sociedad y en determinados entornos, ¿no? Y de hecho, una de las modificaciones que se ha hecho es ampliar las cantidades en multas y con esos agravantes, ¿no? Si esas personas que las portan o las utilizan están bajo los efectos del alcohol o las drogas, se va a aumentar. Hablaba de las armas incautadas. Tengo el dato de 2022, 440 armas en total. Creo que unas 100 en el mes de enero. No sé si febrero puede arrojar datos parecidos de incautaciones. No, de todavía febrero no, porque no ha concluido el mes. Es cierto que en enero las incautaciones rondaban los 100, aproximadamente la cifra era esa, pero de febrero vamos a esperar a que termine el mes para poder hacer la estadística fiable, ¿no? ¿De qué edades estamos hablando cuando están incautando este tipo de armas o haciendo detenciones? No sé si hay preocupación en el departamento porque encontrarse cada vez con perfiles más jóvenes de chavales que portan armas, que son detenidos y que cometen delitos. Bueno, en general, efectivamente, las personas a las que se les intervienen armas blancas son personas jóvenes, ¿no? En un margen de edad bastante amplio, hasta los 30 y pico años, pero son personas jóvenes mayoritariamente, ¿no? También es cierto que la navaja o el arma blanca está a mano de cualquiera para cualquier tipo de delitos. Fíjese, pues incluso en los casos de las agresiones de la violencia de género, vinculadas con la violencia de género, muchas de las agresiones se producen en el espacio doméstico y tienen lugar no con armas de fuego, que es muy difícil acceder a ellas, pero sí con arma blanca. Fíjese que hubo un acontecimiento, un suceso reciente en Navidad en San Francisco, en Bilbao. Tuvo lugar en un recinto interior, en un establecimiento por parte de los propietarios, es decir, no era un establecimiento abierto al público, es decir, que era un bar, pero estaban los propietarios allí, y la agresión se produjo con
con arma blanca, ¿no? Pero porque estaban en casa y cualquiera accede en casa a un cuchillo ¿no? o en la cocina de un restaurante, ¿no? Dice que el rango es amplio, pero no sé si cada vez con edad más joven empiezan a portar las armas y se han encontrado casos de personas muy, muy jóvenes en esta situación. Bueno, a ver, sí es cierto que la práctica de portar y de exhibir públicamente navajas pues está adquiriendo una relevancia que no conocíamos en el pasado y que arraiga sobre todo en capas juveniles, ¿no? En capas incluso de menores de edad, es verdad. Uh-huh. Se han puesto multas por portar estas armas. ¿Están siendo efectivos ese aumento de las cantidades que deberían abonar, ¿no? En concepto de multa, porque se han subido en las últimas semanas? Bueno, la ley contempla, digamos, una horquilla de un margen determinado para la cuantía de las sanciones que se pueden imponer por portar y exhibir navajas o ilegales o en circunstancias prohibidas, peligrosas, es decir, porque o las armas blancas pueden ser abiertamente ilegales porque tienen unas características y unas dimensiones que las ponen fuera de la ley y por tanto no pueden ser ni portadas ni exhibidas en la calle por ninguna persona, ¿no? O pueden ser en principio legales por sus dimensiones, pero que devienen ilegales de alguna manera a partir del momento o las circunstancias en las que se utilizan. Antes hablábamos de las condiciones de la intoxicación etílica, por ejemplo, ¿no? Pues un arma, incluso siendo legal en sí misma, que puede ser portada por una persona mayor de edad. Si esa persona está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, deviene automáticamente ilegal y se le puede intervenir el arma, ¿no? Por tanto, en ambos casos se intervienen y se ocupan las armas y, lógicamente, pues eso conlleva una sanción porque se está portando o una arma legal o un arma que, no siendo ilegal, se está exhibiendo en condiciones que la hacen ilegal, la hacen inadmisible desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? ¿Y ha aumentado ese número de sanciones que se están interponiendo en las últimas semanas? Sí, así lo acordamos entre los diferentes cuerpos policiales que operamos y que compartimos esta estrategia y se están imponiendo sanciones ya en un grado superior, ¿sí? Desde luego que la noche es muy diferente en ciudades como en Bilbao, como en Vitoria o en Donostia. ¿Las medidas a tomar deben ser también diferentes en las tres capitales? Bueno, a ver, hay un rasgo común, es cierto, pero cada ciudad tiene sus singularidades, ¿no? Y después, por lo que respecta a la delincuencia o la criminalidad que se produce en el entorno de lugares de ocio, pues claro, cada entorno tiene su propia singularidad y tiene sus propias características desde el punto de vista del impacto en la seguridad, ¿no? Por tanto, eso requiere evaluaciones individualizadas. Hay que identificar las zonas de riesgo, es verdad, pero cada zona de riesgo tiene su propia singularidad y hay que evaluarla individualizadamente de manera que las medidas que se vayan a adoptar atiendan también a lo que requiere cada lugar y cada circunstancia, ¿no? No valen medidas generalizadas del tipo de, pues los establecimientos de más de 200 de aforo, de más de 300 de aforo, todos tendrán que cumplir tal o cual requisito, porque incluso dentro del mismo aforo, un mismo tipo de establecimientos pueden tener circunstancias o pueden vivir situaciones muy diferentes desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Por tanto, las resoluciones y las decisiones que se adopten desde ese punto de vista tienen que ser siempre individualizadas y objetivadas, con datos vinculados a la criminalidad o los índices de delincuencia que se producen en relación con cada hostal. Ahora bien, también le voy a decir otra cosa. Se ha puesto mucho el foco en relación con los establecimientos de hostelería y demás, porque algunos de los incidentes que han tenido lugar en las últimas semanas, los más llamativos, pues han tenido lugar, se han desarrollado en lugares de ocio, en las inmediaciones o en el entorno de lugares de ocio, ¿no? Pero prácticamente el 80% de los delitos que se producen con armas blancas se producen en la vía pública, ¿no? O sea, nada tiene que ver con establecimientos de ocio, ¿no? Y luego un 6% aproximadamente en medios de transporte, incluyendo medios de transporte, las estaciones y demás, ¿no? Todo lo que rodea al medio de transporte. Queda, por tanto, un margen más reducido para lo que serían pues las agresiones vinculadas con armas blancas que tienen lugar en el entorno de establecimientos o en el interior de establecimientos de ocio, ¿no? Y sin embargo, sí que se han aumentado esos controles aleatorios los fines de semana en las puertas de las discotecas y salas de fiesta. ¿Esto va a continuar en las próximas semanas? ¿Hay una previsión de que esto quede definitivamente fijado así o se va a observar, ¿no? O sea, esa tendencia y los resultados de
de los controles aleatorios para mantenerlos o no en el tiempo? Bueno, se puso mucha énfasis al principio, digamos, en los detectores de metales, pero yo creo que la reflexión debía arrancar no tanto de los detectores de metales cuando de la seguridad privada en primer lugar, porque el detector de metales tampoco es un instrumento que pueda utilizarse indiscriminadamente por cualquier persona, incluso no habilitada legalmente para ejercer funciones de seguridad, ¿no? Aunque sea en el ámbito privado, ¿no? Por tanto, ya la ley establece desde hace tiempo, desde hace años, que los establecimientos con aforos superiores a 700 tienen que contar con seguridad privada, ¿no? Luego la ley también habilita a la dirección de la Ertzaintza para que caso por caso, en función de las circunstancias de seguridad que rodeen a cada establecimiento, se puedan adoptar medidas individualizadas, en la línea de lo que antes le comentaba, ¿no? Y ahí sí que hemos empezado a tomar medidas, a hacer análisis singularizados de cada establecimiento, a medir los niveles de riesgo objetivo y la criminalidad que objetivamente, que los datos avalan que se produce en el interior o en el entorno de esos establecimientos y adoptando medidas particularizadas vinculadas con cada caso, ¿no? Ya hemos adoptado ya una resolución que hemos dado a conocer esta misma semana en relación con una discoteca de Bilbao, pero bueno, se están haciendo análisis, lógicamente, en la misma medida en otras discotecas de otras partes del territorio para ver en qué lugares hay datos e información objetiva que permita adoptar una medida de seguridad singularizada de este tipo, ¿no? ¿Y qué criterios, digamos, se van a establecer para considerar que un local es problemático, ¿no? O por tanto se le puede obligar a tener esa seguridad privada fuera de ese límite, ¿no?, que establecía la ley de los 700 personas, donde sí ya es obligatorio? ¿Qué criterios se van a establecer desde el Departamento de Seguridad para considerar que un local debe tener seguridad privada? Pues mire, criterios estrictamente de seguridad. Si la estadística registrada por la Ertzaintza y las policías locales pone de manifiesto que en el interior, en el acceso o en el entorno de un establecimiento han tenido lugar durante el año 2022, por ejemplo, pues 50 hechos delictivos, de muy diferente naturaleza, muchos de ellos además vinculados con el uso de armas blancas, pues probablemente 50 hechos delictivos en el entorno de un establecimiento durante un año, pues es una cifra estadística lo suficientemente sólida como para poder justificar una decisión de seguridad de este tipo, ¿no? Cuando hablamos de criterios, tienen que ser criterios objetivos, relacionados directa y exclusivamente con la criminalidad y con en fin, la estadística delincuencial registrada en ese entorno, ni más ni menos, ¿no? Una última cuestión sobre las armas blancas, porque Vitoria ha encargado un estudio sociológico para entender, ¿no?, qué lleva a determinadas personas a portar armas, ¿no?, en el ocio, porque les parece divertido o pertinente llevar un arma blanca cuando salen de fiesta. No sé si ustedes también van a participar de este estudio, van a realizar también un estudio alternativo al de Vitoria-Gasteiz para conocer un poco los motivos, ¿no?, las razones que hay para que determinadas personas lleven armas en la calle. Bueno, claro, esa es una reflexión que trasciende a la responsabilidad directa del Departamento de Seguridad, ¿no? Pero es una reflexión a la que estamos prestando atención y ya hay investigadores sociales que están trabajando en ese ámbito y que están esbozando diferentes tesis que pueden explicar el porqué de esta proliferación en los últimos años de una presencia de armas blancas en la calle y de un uso de las mismas por parte de estamentos juveniles que antes en el pasado pues no se producían, o por lo menos no se producían con tanta intensidad, ¿no? En cualquier caso, a nosotros lo que nos preocupa y nos ocupa es sobre todo la incidencia de eso, o sea, la incidencia en la convivencia y en la vida práctica de ese uso creciente o generalizado del arma blanca en la medida en que pueda desembocar, digamos, en hechos delictivos graves, ¿no? En fin, hoy por hoy el delito que estadísticamente con mayor frecuencia se produce con arma blanca es el robo con violencia e intimidación. Prácticamente la mitad de los que se registran son robos con violencia e intimidación. Hay un 25% aproximadamente que son lesiones con arma blanca, ¿no? Y después hay un 18% aproximadamente que son amenazas con navaja o con arma blanca, ¿no? Esta es la tipología delictiva fundamental que se registra en nuestras calles con el uso de armas blancas, ¿no? Hemos hablado mucho de los delitos de armas blancas, pero hay otros delitos también que preocupan, los relacionados con la ciberseguridad. Aumentan en la medida en que cada vez dependemos más de la red de redes. No sé si son más fáciles ahora detectar estos delitos con las herramientas también ya de última generación.
Bueno, a ver, es más posible perseguirlos, pero también es cierto que día a día se sofistican, ¿no? Y también es verdad que de la misma manera que en los hechos delictivos cometidos con arma blanca la imputación suele ser relativamente fácil porque en la mayoría de los casos hay testigos y es relativamente fácil identificar a la persona autora de los hechos, el éxito, digamos, de la investigación suele ser bastante elevado en términos porcentuales. Sin embargo, no ocurre así en el ámbito de los delitos informáticos porque por regla general están muy lejos, están geográficamente muy lejos los autores de esos delitos, ¿no? Estamos hablando de ataques cibernéticos, estamos hablando de una serie de tipologías delictivas que se llevan a cabo no por parte del vecino, sino por parte de autores que están situados muy lejos de nuestra geografía, incluso fuera del ámbito europeo, ¿no? Y la persecución ahí pues es francamente más difícil, no solamente para la Ertzaintza, para todas las policías europeas está siendo un problema, claro. Hablamos también de locales de juego, que es otra cuestión que trabajan en el departamento. Esta semana, de hecho, se ha celebrado una jornada sobre mujer y juego. Todos los locales ahora mismo de Euskadi cumplen ya con la normativa vasca y ¿hay alguno que debería cerrar por no cumplir algunos de los criterios que establece la normativa? Bueno, de hecho, durante este año, hace aproximadamente un año, aprobamos la modificación del Reglamento General del Juego de Euskadi. Y en este margen temporal el número de locales de juego se ha reducido de aproximadamente un 18%, ¿no? No recuerdo ahora las cifras, pero de 62 a 51 creo que han bajado, ¿no? Es decir, se ha producido ya objetivamente una reducción porque los controles obligatorios ahora sí que se han establecido en todos los locales, en el acceso a todos los locales, para impedir el acceso a los mismos de personas menores de edad o de personas que están inscritas en los registros de autoprohibidos, ha producido también un efecto disuasorio para que otra gente se sienta menos animada para entrar en estos locales, ¿no? Y entonces las condiciones objetivas han empeorado y han cerrado un número, insisto, no desdeñable en tan solo un año, ¿no? A partir de ahora, será el propio sector el que vaya autorregulándose y vaya determinando cuáles son viables, qué locales de juego son viables y cuáles no, en función también, entre otros, del efecto disuasorio que tiene este control de acceso. Pero ya el problema de que los menores de edad puedan estar libérrimamente, indiscriminadamente penetrando en estos locales de juego y participando en ellos, o incluso estando solamente viendo cómo los demás participan en los juegos que se ofrecen allí, pues ese problema está resuelto en la medida en que los menores de edad ya no pueden entrar y tampoco a las personas autoprohibidas, ¿no? Las futuras OPEs de bomberos van a reservar entre un 25 y un 40% de sus plazas para mujeres. ¿Hay demanda, hay aspirantes para llegar a ese cupo? Bueno, esto se hará cuando se apruebe la ley, que todavía es un proyecto de ley, ¿no? Bueno, esto de hecho ya está siendo así en la Ertzaintza. Es decir, que esta es una regulación que reproduce básicamente lo que se incorporó a la Ley de Policía de Euskadi en la reforma del año 2019, ¿no? Y año tras año, en las convocatorias que estamos haciendo en la Ertzaintza, el número de mujeres que participan está incrementando. Ahora se sitúa en torno a un 33% el número de mujeres que participan en cada proceso selectivo, lo que año a año está haciendo que su presencia en la plantilla va incrementando también, ¿no? En este momento, la presencia de mujeres en la plantilla de la Ertzaintza es del 16,6%. Nuestra aspiración es que cuando acabe este periodo de planificación en 4 años se sitúe en torno al 21%. Se trata, por tanto, de que en el ámbito de los servicios de extinción, de prevención y extinción de incendios, vaya sucediendo lo mismo y vaya implantándose la misma dinámica, ¿no? Teniendo en cuenta que el punto de partida todavía en estos servicios de prevención y extinción de incendios es más bajo que el punto de partida de la Ertzaintza, porque aquí la presencia de mujeres ronda un 3% del conjunto de las plantillas, ¿no? Pero yo creo que va a ser bueno que se vayan incorporando las mujeres y que aporten también ahí su diferente perspectiva, su manera de ver las cosas y de trabajar y todo su potencial para que un servicio de esta naturaleza sea efectivo, ¿no? Y una última cuestión que le voy a preguntar ya como vicelehendakari, porque ayer se actualizó el cupo vasco. No sé si la transferencia de transportes de cercanías está más cerca, porque tenía que ver también con el cálculo del cupo. Sí, pero tenía poco que ver con el acuerdo de ayer. Es decir, que ayer lo que se aprueba es la ley en el Congreso de los Diputados,
Pero bueno, estos desacuerdos relacionados con el modelo de financiación también son una constante en las negociaciones vinculadas a las transferencias, ¿no? En fin, siempre hay una resistencia por parte del Gobierno central a aceptar esa fórmula singularizada de financiación que tenemos nosotros aquí, ¿no? Supongo que ya se irá pues despejando ese panorama y que, en fin, más pronto que tarde podremos celebrar esa transferencia también, ¿no? Josu Erkoreka, vicelehendakari, consejero de Seguridad del Gobierno vasco. Gracias por haber estado esta mañana en Radio Vitoria y que tenga un buen día. Eskerrik asko, zuei.